Sí, Apuesto supongo por el Papa, espero, sí, porque si no puede ser, puede le ser. podrían haber puesto Atahualpa. Claro, claro. Sí, sí, si siguiera la lógica de la música, que él es muy músico, le gusta mucho, mucho la música, hubiera ido por ahí. La verdad que sí. Eh, Bueno, pero contame, bueno, vos querías analizar algunos otros temas que están hoy sobre el tapete en la República Argentina y que tiene que ver con ondas de cambio en el gabinete. ¿De qué se trata? claro, bueno, la semana pasada y sobre todo este fin de semana se estuvo hablando bastante de distintos cambios que se pueden llegar a venir en el gabinete esta semana. En un principio se habló, en realidad, y se escuchaba con bastante fuerza, de que supuestamente el ministro de Economía, que es Martín Guzmán, iba a estar siendo de alguna forma pasado por una prueba esta semana para ver si seguía en el puesto o no. ¿Por qué es esto? Porque el día de pasado mañana, que sería el miércoles, el INDEC va a presentar el informe con la inflación del mes de marzo. Que, bueno, los distintos indicadores independientes y el mismo gobierno también espera que sea entre un 6% y un 8%. Si está más cerca de un 6%, veremos que probablemente el ministro, digamos, se va a quedar en su lugar, y si está más cerca de un 8%, no significa que se vaya a ir, pero bueno, puede estar un poco más complicado. Sin embargo, bueno, el gobierno cree que el mes de marzo va a ser el peor mes de inflación, y en teoría ellos creen que a partir de abril veríamos un decrecimiento en el nivel de inflación. Pero me parece que bueno, está bastante claro que la inflación es un problema que preocupa al gobierno desde hace bastante, y es uno de los pocos indicadores económicos que no parecen resolverse, porque como vengo mencionando ya esta semana, que los números económicos al gobierno no le están dando mal, es decir, le están dando relativamente positivo. Vimos que descendió la pobreza, que descendió el desempleo, que el empleo privado está al alza. Pero bueno, el presidente dijo que iba a comenzar una guerra contra la inflación, y esto parece que todavía no empezó, digamos. También hace un tiempo la vocera presidencial, que es Gabriela Cerruti, dijo que no había riesgo de hiperinflación. Es decir, son declaraciones que indican que hay un problema bastante grave, que ni siquiera es necesario ver las declaraciones. Con ir al supermercado, ir a comprar algo, te das cuenta que hay un problema inflacionario bastante grande. Así que bueno, la inflación es... Perdóname, esto entiendo que puede agravarse en virtud del lockout que hicieron transportistas a partir de hoy, ¿no? Claro, es decir, el gobierno es optimista, entiende que marzo va a ser el peor mes. Pero bueno, obviamente las situaciones se van dando día a día, y con todo esto de la falta de gasoil, bueno, en general de la falta de combustibles y los paros que están realizando también los distintos sectores, evidentemente es muy probable que no sea el peor mes, sino que siga en crecimiento. Así que veremos, qué sé yo. El gobierno realmente es optimista, pero yo no soy tan optimista como el presidente. Pero bueno, más allá digamos, de la prueba económica que va a sufrir el ministro esta semana, también me parece que se puede leer como una interna más, como un evento, perdón, más en la interna que está sufriendo el gobierno desde hace un tiempo. Porque Guzmán, como bien sabemos, lo eligió específicamente Alberto Fernández, lo trajo de Estados Unidos, para que sea su ministro de Economía y que negociara el acuerdo con el FMI, ¿no? Es decir, era uno de los ministros favoritos, o es uno de los ministros, mejor dicho, favoritos de Alberto Fernández. Es un hombre de confianza de él, que el ala cristinista está cuestionando, porque dice que bueno, cumplió con esta misión de pactar con el FMI, de formar un acuerdo, pero que no está frenando, no está logrando frenar con la inflación. Y según sus ojos, digamos, los ojos de este ala, entiende que no tiene un plan que tenga efectos inmediatos en el mercado interno, y es por eso que digamos, no hay una serie de medidas que combatan la inflación para ellos. Desde este sector, quien suena como posible reemplazo para la salida del ministro sería Ricardo Feletti, quien es hoy el secretario de Comercio Interior. Que, bueno, él en varias declaraciones propuso una alineación de precios, tasa de interés y tipo de cambio, y propuso también que los salarios crezcan en términos reales, perdón, y no solo nominales, porque si no lo que pasa es que un poco la inflación funciona como una especie de ajuste indirecto, porque afecta directamente al salario real, digamos. Cada vez que se va a comprar las cosas, la plata vale menos.
dicho en criollo, digamos, ¿no? Ujú. Bueno, pero bueno, obviamente desde el albertismo defienden a Guzmán, es decir, no va a ser fácil que se baje, y si se llegara a bajar, se habla un poco de Cecilia Todesca como reemplazo, que es hoy la actual secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, y es un poco la mano derecha de Cafiero, porque también lo acompañó cuando estuvo de jefe de gabinete. Sin embargo, bueno, justo hoy a la mañana y entre un poco ayer también a la noche se hablaba de que quizás Guzmán no sería reemplazado, sino que se habla de un reemplazo que es más seguro, que es el de Guado de Pedro. Que Guado de Pedro, como sabemos hoy, es el actual ministro del Interior y al parecer sería reemplazado en esta semana por Agustín Rossi, quien fue hasta hace poco el ministro de Defensa de Alberto Fernández, que bueno, dejó este lugar para dedicarse a las elecciones en su provincia, que es Santa Fe, donde no logró los resultados esperados. Entonces, bueno, lo que es muy posible que suceda es que se reemplace a De Pedro por Rossi y que De Pedro pase a comandar el Ministerio de Justicia. Entonces, por lo menos la lectura que hago yo es que de alguna forma, si bien es un evento más en la interna, me parece que también es un cambio de alguna forma pactado entre los dos salas. ¿Por qué? Porque bueno, el albertismo pondría un hombre de confianza en el Ministerio del Interior como es Agustín Rossi, un hombre de confianza de Alberto Fernández, y De Pedro no saldría del gobierno, sino que pasaría al Ministerio de Justicia, es decir, que el ala cristinista tendría a un hombre de confianza en el Ministerio de Justicia. Lo que es muy probable, bueno, es que veamos cambios en el gabinete esta semana. ¿Cuáles son? Exactamente no se sabe, pero va un poco por este lado, digamos, los lineamientos. Y eso, bueno, por un lado de la política nacional, y quería detenerme un poco en analizar las elecciones que sucedieron ayer en Francia, porque me parece que van a ser muy importantes, obviamente para el futuro del país francés, pero también para el futuro de la Unión Europea en su conjunto, y también esto implica un cambio de decisionismo, digamos, en lo que es las relaciones de Europa con el resto del mundo, ¿no? Bueno, primero unos datos para entender el contexto. Hubo una participación del 65% del electorado, que esto es un 4 puntos por debajo, perdón, del electorado del 2017. El actual presidente Emmanuel Macron sacó alrededor del 28% de los votos. Segunda quedó Marine Le Pen con un 24%, seguido por Jean-Luc Mélenchon con 21%. Y bueno, estos dos primeros candidatos, que son Macron y Le Pen, se van a tener que enfrentar de vuelta el 24 de abril, es decir, en 2 semanas, para definir al nuevo presidente en un balotaje. Y esto yo saco, como decía, 3 reflexiones. Por un lado, es algo indudable que la imagen negativa de Emmanuel Macron, el actual presidente, es muy alta, y esto se debe en gran parte a una oposición que viene creciendo prácticamente desde que asumió. ¿Por qué? Porque en el 2018 comenzó un verdadero problema para Macron, que lo marcó durante toda la gestión, que fue el movimiento de los chalecos amarillos. Esto, bueno, la verdad que en su momento fue algo muy tremendo para la sociedad francesa y realmente nunca se logró apaciguar totalmente. Y a esto además se le ha sumado muchísima oposición también por sus medidas en la pandemia, ya que Francia fue uno de los países más duros en cuanto a medidas contra el COVID. Y esto generó en la sociedad muchos movimientos que salieron a pedir mayor libertades, etc. Por otro lado, bueno, el sistema político francés está mostrando grietas, como sucede también en muchos lugares del mundo. Es decir, en esto no es un caso especial, sino que es otro caso más, donde hay muestras de crisis de representación. También, bueno, estuvimos hablando la semana pasada un poco de Perú, que es mucho más grave la situación, pero también es interesante ver que en países que se supone del primer mundo también suceden estos problemas con la clase política. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque muchos franceses entienden que la clase política no está solucionando sus problemas y además a los problemas que ya tenían se le suman los efectos de la pandemia y de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, bueno, ante todo esto creció un sentimiento nacionalista bastante conservador que puede ser potencialmente peligroso en un futuro. A la falta de respuesta de la clase política y la crisis, también abren de alguna forma un escenario ideal para la emergencia de ciertos líderes que son líderes que llamaríamos populistas de derecha, que señalan los problemas de la democracia, pero proponen salidas autoritarias a estos. Entonces, bueno, por acá viene también un poco del peligro de que crezcan estos discursos, ¿no?
En el caso de Francia, como decíamos, la persona que quedó segunda es Marine Le Pen, y con un 24% de los votos, ella representa esta ideología que culpa a los inmigrantes del conflicto y busca de alguna forma también un Brexit, que sería una especie de Brexit como tuvimos en Inglaterra cuando se fue de la Unión Europea, pero para Francia, para que Francia abandone esta unión entre países. Bueno, estos discursos que son populistas de derecha, digamos, pegan fuerte en épocas de crisis, porque son justamente el escenario ideal para que crezcan y crean divisiones, o más divisiones si se quiere, entre los llamados verdaderos franceses y los inmigrantes. Esto, bueno, puede ser muy importante, estas elecciones son muy importantes para el futuro de Francia y para todo el futuro también de la Unión Europea, porque Francia es uno de los países líderes en cuanto al manejo de cómo se hace toda la política interna de la Unión Europea. Entonces, si gana un líder opositor a la Unión Europea las elecciones francesas, realmente no se sabe qué futuro va a tener esta unión. Pero bueno, todo va a pasar dentro de 2 semanas, tendremos que esperar a ver qué sucede. La realidad es que hoy Le Pen cuenta con una oportunidad bastante grande de ganar las elecciones, pero también tiene una izquierda que se unió toda detrás de Macron con el simple objetivo de que no gane Le Pen. Es decir, no apoyan tanto a Macron, sino que no quieren que gane esta oposición más extremista en Francia. Bien, mucho para analizar. Macron realmente se viene manteniendo, no sé cómo, pero bueno. Sí, sí. Realmente. Sí, viene bastante mal. Bueno, Francia también tiene la particularidad que no es como los demás países europeos, que son regímenes donde el Congreso elige y saca al primer ministro bastante sencillo, sino que bueno, tiene que respetar, es más parecido como en Argentina, que tiene que respetar ciertos plazos, entonces sacar al presidente quizás es más difícil y por eso también se viene manteniendo. Pero las elecciones ahora demostraron que ha bajado muchísimo su popularidad y realmente la tiene bastante complicada para la segunda vuelta, sí. Así es, bueno, veremos qué resulta.